El primer minuto que viví cambió mi vida para siempre, porque descubrí que mi trabajo no era nada menos que una misión para borrar la realidad. No soy sicario, no vendo cocaína, mi labor es peor, hacer que todo desaparezca, como si la verdad fuera una hoja que se quema bajo la llama de un encendedor. Cada día, al cruzar la puerta de la casa segura, el aire huele a papel quemado y a electricidad estática, una mezcla que me recuerda que el pasado nunca vuelve a existir. Mi día comienza con una lista de casos pendientes, escrita en una hoja que parece más un ritual que un documento. Primero, reviso los expedientes que la policía ha encontrado en un almacén ilegal. Los saco del sobre, los extiendo sobre una mesa de metal y los cubro con una solución de ácido que hace que la tinta se disuelva antes de que el papel se deshaga por completo. El sonido del papel crujiente bajo la llama es como una canción de despedida, cada hoja que se vuelve ceniza es una pista menos para los agentes. Después, me dirijo a la sala de servidores improvisada, donde una serie de pantallas parpadean con imágenes de cámaras de seguridad. Con los dedos sobre el teclado, escribo líneas de código que se infiltran en la red del cartel, apagando la transmisión de las cámaras que grabaron el intercambio de paquetes. Cuando presiono Enter, la señal se corta y la pantalla se vuelve negra, como si nunca hubiera existido. La adrenalina sube cuando veo cómo la transmisión desaparece, sabiendo que esa imagen nunca será usada contra nosotros. La siguiente fase es la más delicada, sobornar a los policías de la zona. En un parque, bajo la sombra de un árbol, dejo una bolsa de billetes bajo la mesa del oficial. Él asiente, y yo sé que esa moneda compró un silencio que durará tanto como la vida del caso. Cada trato es una pieza del rompecabezas que mantiene al cartel fuera del alcance de la justicia. No hay promesas de lealtad, solo la certeza de que el dinero habla más fuerte que la ley. Limpiar una escena antes de que llegue la DEA es una coreografía de precisión. Llegamos al sitio del desastre, un almacén lleno de polvo de cocaína y armas. Con guantes de látex, recogemos cada traza, cada partícula que podría revelar la ubicación del cargamento. Uso productos químicos para disolver los residuos, y cuando el suelo brilla como si nunca hubiera albergado nada, sé que hemos ganado otra batalla. La tensión se vuelve palpable al escuchar el rugido lejano de una patrulla acercándose, es entonces cuando el último segundo cuenta y la evidencia se desvanece. Todo este trabajo se siente como un juego de sombras donde cada movimiento está diseñado para que la luz nunca toque la verdad. La gente que conoce mi nombre solo ve la superficie, un técnico de sistemas, un limpiador de documentos. Lo que no saben es que cada archivo que destruyo, cada cámara que hackeo, cada policía que soborno, es una pieza vital que mantiene a los poderosos en su trono. Y sin embargo, nunca imaginé que el día más cruel llegaría cuando la orden que me dieron fuera personal. Un viernes, mientras revisaba la lista, apareció un nuevo caso que no tenía número de referencia, solo una palabra escrita a mano, hermano. Mi corazón dio un vuelco. El mensaje provenía directamente del capo del cartel, quien me había confiado mi vida a cambio de mi capacidad para desaparecer pruebas. Me había pedido que borrara evidencia de una transacción que involucraba a mi propio hermano, un hombre que había salido de la calle para trabajar como conductor de camiones, sin saber nada del negocio familiar. Me sentí atrapado entre dos mundos. Por un lado, estaba el deber que me había convertido en una herramienta imprescindible para el cartel, por el otro, la sangre que corría por mis venas y que ahora estaba en riesgo. El peso de la decisión era inmenso, y mientras caminaba hacia el almacén donde guardaban los documentos, la mente me inundaba con preguntas. ¿Cómo podía seguir destruyendo pruebas que podrían salvar a mi hermano? ¿Hasta dónde llegaría mi lealtad antes de perderme por completo? En ese momento, la realidad se volvió aún más clara, mi trabajo no solo borraba pistas, también borraba oportunidades, vidas, futuros. Cada gesto que había tomado con frialdad ahora se sentía como una puñalada directa al corazón de mi familia. La culpa se convirtió en una sombra que me siguió hasta la puerta del almacén. Cuando abrí el cajón donde estaban los archivos, vi el nombre de mi hermano escrito en la esquina superior, como una marca indeleble que no podía ser borrada. ¿Tú qué piensas de todo esto? Cuéntame en los comentarios, de verdad quiero saber tu perspectiva, porque esta historia no solo es mía, es la de todos los que viven en la penumbra de decisiones imposibles.
Si esto te está abriendo los ojos, suscríbete y activa la campana, lo que viene después cambiará aún más la forma en que vemos la lealtad y el sacrificio. Decidí que la única forma de proteger a mi hermano era crear una nueva evidencia, una que fuera imposible de eliminar sin dejar rastro. Tomé el archivo, lo copié en varios discos duros y los escondí en lugares que solo yo conocía. Luego, con la ayuda de un antiguo colega que había abandonado el negocio, envié una copia a un periodista de investigación que había expuesto casos similares. Sabía que al hacerlo, estaba poniendo mi vida en riesgo, pero también estaba construyendo una red de seguridad que el cartel no podía borrar tan fácilmente. El día que entregué la información al periodista, sentí una mezcla de miedo y alivio. La puerta del almacén se cerró detrás de mí, y la luz de la mañana se filtró por la ventana, como si el sol intentara iluminar los rincones más oscuros de mi existencia. Sabía que, aunque había creado una grieta en la muralla del silencio, el precio a pagar sería alto. Pero al menos, mi hermano tendría una posibilidad de salir de esa sombra que había marcado nuestras vidas. Este es solo el principio de la historia, y lo que suceda después definirá si la verdad puede sobrevivir cuando todo lo demás ha sido borrado. El sonido del motor del coche se apagó con un suspiro que pareció arrastrar la culpa a cada fibra del asfalto. Salí del almacén con la sensación de haber dejado una pieza de mi propia historia en manos de alguien que no pertenece a la oscuridad, pero que sí conoce el poder de la luz que emana de la verdad. Cada paso que di hacia la avenida principal era una mezcla de adrenalina y temor, como si la ciudad misma respirara a mi alrededor y me recordara que el silencio no es más que una hoja que el viento puede voltear en cualquier momento. Mientras caminaba, la mente no dejaba de repasar los momentos en que había incendiado expedientes, había borrado rastros de cámaras y había pagado a oficiales para que la justicia se quedara en pausa. Cada recuerdo era una llama que se encendía y apagaba, pero en ese instante, el fuego más intenso provenía del temor a que el cartel descubriera la traición. Sabía que el mensaje que había enviado al periodista no era una simple hoja de papel, era una bomba de información que podía desmoronar la estructura de poder que había protegido a mi hermano durante años. Al doblar la esquina, el aire se volvió más denso. Un coche negro con vidrios tintados se detuvo a unos metros y dos figuras emergieron con la precisión de un reloj suizo. No había tiempo para pensar, mi instinto me empujó a buscar una salida, pero la calle estaba cerrada, los faroles parpadeaban como si intentaran advertirme del peligro inminente. Sentí el latido de mi corazón en la garganta, pero también una extraña claridad, la única forma de sobrevivir era enfrentar lo que había creado, aceptar que la sombra que había alimentado también podía ser la que me ocultara. Los dos hombres se acercaron, y uno de ellos, con una voz que resonaba como el eco de un pasillo vacío, me preguntó directamente por el archivo. Yo, con la voz temblorosa pero firme, respondí que todo había sido destruido, que la evidencia se había reducido a cenizas. El otro, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, sacó una tarjeta de identificación del cartel y la dejó sobre la mesa del café que había en la esquina. En ella, el nombre de mi hermano estaba impreso con la misma tipografía que los documentos que yo había quemado. En ese momento, comprendí que la lealtad del cartel no estaba basada en la sangre, sino en la información que cada uno guardaba. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier disparo. Sentí como la realidad se reconfiguraba, mi hermano, que había sido la razón por la que había aceptado el trabajo, ahora estaba bajo la mirada de sus propios superiores, y yo había puesto en riesgo no solo su vida, sino la de todos los que dependían de la red de borrado que yo mantenía. La culpa se transformó en una corriente que me arrastró hacia una decisión imposible, seguir borrando o romper el ciclo y arriesgarme a ser el objetivo de una organización que no perdona errores. Decidí que la única salida era usar la misma herramienta que había servido para ocultar la verdad, la tecnología. Volví al almacén bajo la cubierta de la noche, y con manos temblorosas conecté un dispositivo que había construido hace tiempo, capaz de interceptar las transmisiones del cartel y redirigirlas a canales seguros. Cada línea de código era una oración, cada pulsación un latido que buscaba romper la cadena de silencios. Cuando el programa entró en funcionamiento, vi cómo los datos que habían sido destinados a la destrucción se volvían visibles en una pantalla que mostraba los nombres, los pagos y los crímenes que el cartel había intentado esconder. El proceso no fue instantáneo.
Cada segundo que pasaba, la tensión aumentaba como una cuerda que se estira hasta el punto de ruptura. Finalmente, la pantalla mostró una lista de nombres, entre ellos el de mi hermano, acompañados de fechas, lugares y la cantidad de dinero que había movido. La información estaba ahora en mis manos, y también en las de un periodista que había prometido publicar la historia sin filtros. Sentí una mezcla de alivio y terror, la verdad estaba a punto de salir a la luz, pero también sabía que la exposición traería consecuencias que podrían ser devastadoras. Cuando el amanecer empezó a pintar el cielo con tonos rosados, recibí una llamada del periodista. Su voz, aunque distante, llevaba la determinación de quien había visto demasiadas sombras y había decidido romperlas. Me dijo que el informe estaba listo, que la historia se publicaría en la primera página del periódico más influyente del país y que la reacción del cartel sería inevitable. Me preguntó si estaba preparado para lo que vendría después, y yo, con la respiración entrecortada, respondí que había llegado el momento de enfrentar las consecuencias de mis actos, aunque eso significara perderlo todo. Al colgar, una sensación de vacío se apoderó de mí, pero también una extraña paz. Por primera vez en años, sentí que mi vida tenía un propósito que no dependía de borrar, sino de revelar. El peso de la culpa comenzó a disiparse, reemplazado por la certeza de que, aunque el cartel pudiera intentar silenciarme, la verdad tenía una forma de persistir, de infiltrarse en los rincones más oscuros y de romper las cadenas que habían mantenido a mi hermano y a tantos otros atrapados en la sombra. Ahora, mientras el sol se eleva y la ciudad despierta, me pregunto cómo será el futuro. ¿Logrará la publicación derribar la estructura de poder del cartel? ¿Podrá mi hermano escapar de la red que él mismo había ayudado a tejer? ¿Qué precio pagaré por haberme convertido en el portador de una verdad que muchos preferirían mantener oculta? Cada una de esas preguntas es una llama que arde en mi interior, y quiero saber qué piensas tú. ¿Crees que revelar la información puede cambiar verdaderamente el destino de quienes viven bajo la sombra del narcotráfico? Déjame tu respuesta en los comentarios, porque esta conversación apenas comienza. Si este relato te ha hecho ver la complejidad de la lealtad y el sacrificio desde una perspectiva distinta, te invito a seguir acompañándome. Cada historia que comparto busca abrir una ventana a mundos que suelen permanecer ocultos, y tu participación es la que permite que esas voces se escuchen. No olvides dejar tu opinión, suscribirte para no perderte los próximos episodios y, si te ha impactado, darle like para que más personas puedan encontrar este espacio. La verdad necesita ser multiplicada, y juntos podemos asegurarnos de que nunca se borre por completo.